Bueno, a ver, en la ayudantía de hoy, mm, pues vamos a resolver ejemplos de morfismos de anillos. Entonces, el primer ejercicio, lo que nos dice es lo siguiente. Primer ejercicio, entonces, sea R de los elementos de la forma A más B raíz de 2 con A y B en los enteros. Y sea sea R', el conjunto de matrices de la forma A2B BA para A y B en Z, o sea, R' es un subconjunto de R' es un subconjunto de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en Z. Entonces lo primero que nos dice es muestra que R es un subanillo de R de los números reales y 2. Vamos a ver primero que R' es subanillo de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en Z. Después el tercer punto lo que nos dice es prueba que que phi de R en R' que está dado por un elemento de la forma A más B raíz de 2 lo mandamos a la matriz A2B BA, que eso es un isomorfismo de anillos. Es un isomorfismo de anillos. Entonces, bueno, vamos con la prueba. Vamos con el punto 1. Punto 1, lo que nos piden es mostrar que R es un subanillo de los reales. Entonces, antes de poner el 1, antes de poner el inciso 1, entonces, para ver que, bueno, para ver que, para ver que R', bueno, R es un subanillo de R, basta verificar que A más B está en R para todo A y B en R. O sea, esa condición, y la segunda condición, que el producto de dos elementos que están en R están de nuevo, vuelven a estar en R, ¿no? Entonces, pues vamos con la primera condición. Sean A más B raíz de 2 y A' más B' raíz de 2 en R. Entonces, A más B raíz de 2 más A más B raíz de 2 es igual a
más A, bueno, aquí son primas, perdón, ajá, A más A prima, más B más B prima, raíz de 2. Podemos, o sea, aquí estamos utilizando la asociatividad, o sea, estamos utilizando la asociatividad y pues la conmutatividad como grupo abeliano en los enteros, o sea, Z es anillo conmutativo. O sea, recordemos que todos estos están en todo A y B y C están en los enteros, ¿no? Bueno, A y B, A prima y B prima. Entonces este ya de nuevo es un elemento que es de la forma x más y raíz de 2. Entonces vuelve a estar en R, es cerrado bajo el, ¿cómo se llama? El producto, digo la suma, y vamos a ver qué es cerrado bajo el producto. Entonces hay que ver quién es A más B raíz de 2 por A prima más B prima raíz de 2. Pues vamos a multiplicar el primero por todo lo de acá, es A prima más A B prima raíz de 2. Luego la segunda parte, por todo esto de aquí, entonces nos queda A prima B raíz de 2. Podemos asociar porque pues los enteros son conmutativos y al final de cuentas estamos trabajando como operaciones restringidas de R. Estamos trabajando como operaciones restringidas de R. Ajá, y nos queda 2B'. Y esto al final pues lo vamos a agrupar de manera que se vea como producto como elemento de la forma x más y raíz de 2. Y ya, esto vuelve a caer en R. Por lo tanto, R es subanillo de los números reales. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer las operaciones para ahorrarnos algunos pasos al ver que phi es un morfismo de anillos. Entonces el inciso 2 lo que nos dice es igual, veamos. Entonces veamos que R', que es el conjunto de las matrices de la forma A, 2B, B, A, tal que A, B están en Z. Esto es un subanillo de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en Z. Nuevamente pues tomamos dos elementos, sean A ver, pues vamos a tomar sean A, 2B, B, A y A prima, 2B prima, B prima, A prima en R prima. Entonces pues vamos a hacer la suma de A, 2B, B, A con A, 2B, bueno, con primas aquí, perdón, que es B prima, A prima. La suma es entrada, como es en las matrices, son las operaciones restringidas A prima, y aquí nos queda 2B más 2B prima, aquí nos queda B más B prima y A más A prima. Y bueno, solo queremos tener una representación como las matrices en como las matrices que viven en R', ¿no? Entonces aquí podemos factorizar el 2 por B
más 2 por b más b prima, y aquí b más b prima, a más a prima, ¿no? Ya nos quedó una matriz que es de la forma de R prima. Y vamos a ver el producto 2b ba, y nos queda a prima, 2b prima, b prima, a prima. Entonces, bueno, vamos a multiplicar el primer renglón por la primera columna y nos queda a prima más 2 b prima. Luego el primer renglón por la segunda columna nos queda 2 ab prima más 2 a prima b, y aquí nos queda b a prima más a b prima, y en esta parte nos queda 2b b más a prima. Entonces, algo así nos queda. Y simplemente vamos a ordenar aquí los términos. Más 2b prima. Y aquí pues factorizamos un 2 y nos queda a prima b más a b prima. Aquí debemos de tener a b prima más a prima b, que si se dan cuenta pues conmuté, porque recordemos que son enteros, se vale. Y de este lado tenemos a prima más 2b prima, ¿no? Otra vez conmuté, y es de la forma de las matrices de R prima. Eso muestra que es un que es un subanillo, ¿no? Entonces, por lo tanto, R' es subanillo de las matrices de 2×2 con coeficientes en Z. Vamos con el punto 3. Entonces, verificamos que phi que va de R en R' es un morfismo de anillos, ¿no? Sí, ¿qué es lo que hace? A más b raíz de 2 lo manda a la matriz de la forma A2b b a. Entonces, pues vamos con la primera condición. Entonces, sean a más b raíz de 2 y a prima más b prima raíz de 2 en R. Tomamos elementos aquí en R y hay que ver que abre las sumas, ¿no? Entonces hay que calcular phi de a más b raíz de 2 más a prima más b prima raíz de 2. Observen que no estoy siendo muy formal. Este más es es el primer más, el de aquí son la suma de los reales, ¿no? O sea, en realidad viene de la suma de los reales, pero pues restringido es de cómo. Y esta suma es por cómo se definió en R. La suma es entrada. O bueno, parte real con parte entera con parte pues irracional, digamos. Entonces este es phi de a más a prima más b prima raíz de 2. Y ahora, por definición de la phi, esto nos va a dar la matriz A más A prima 2 con la segunda entrada, ¿no? B más B prima. Y aquí nos queda B más B prima, A más A prima. Y podemos desglosar esto como la suma de dos matrices. Y nuevamente este más es referente a la operación que tenemos en las matrices de 2×2 Z. No lo hago explícito, pero pues es lo que se debe de entender.
aquí podemos multiplicar. La distributividad la estamos usando aquí en Z, ¿no? O sea, ajá. Y aquí pues B y A, y acá tenemos A prima, 2B prima, B prima y A prima. ¿Y qué nos dice esto? Pues que esto es phi de A más B raíz de 2 más, es este mismo más, phi de A prima más B prima raíz de 2. Y eso ya nos está diciendo que es un... Abre las sumas, ahora hay que ver qué hace con los productos. Entonces, la segunda condición es phi, hay que calcular phi de A más B raíz de 2 por A prima más B prima raíz de 2, que si se dan cuenta es lo que hicimos para ver que era un, ¿cómo se llama? Un subanillo, ¿no? Por aquí estaba el producto. Aquí está el producto. Ajá. Producto, esto nos da que es phi, hacemos el producto, bueno, el de aquí, dentro de los paréntesis, y nos queda a prima más 2b b prima más, que nos queda a b prima más b a prima raíz de 2, ¿no? Y finalmente el cómo se definen el morfismo phi, pues nos dice toma la primera entrada, o sea la x, ponla aquí, aquí va dos veces b, que en este caso y, que es 2a prima más a prima b, los conmuté porque son enteros, se puede, aquí a b prima más a prima b, y aquí a prima más 2b b prima. Y ahora esto de aquí, fíjense que eso fue lo que obtuvimos de hacer el producto de A por 2B, A prima, 2B prima, B y A, todos aquí primas, ¿no? O sea, realizamos ese producto cuando vimos que si eran un subanillo de las matrices. Ajá, y esto lo que nos dice es phi de A más b raíz de 2 por, ese por es de de las matrices, ¿no? Entonces por phi de a prima más b prima raíz de 2. Entonces, por lo tanto, phi es un morfismo de anillos. Entonces, aquí no lo pide el ejercicio, pero será un morfismo de anillos con 1, o sea, R. Recuerden que R A más, ese es por definición, tal que A y B están en Z, tiene 1, pues tiene asociado el elemento de la forma 1 más 0 raíz de 2, ¿no? Mientras que R' es el conjunto de matrices A, 2B, B, A, con A y B también en los enteros, también tiene asociado la matriz que tiene unos, ¿no? Está justo ahí en R'. Entonces, nada más notar que phi de 1 más 0 raíz de 2, por definición de la phi, esta nos manda a 2 veces 0, 0, y aquí el A, ¿no? De nuevo, entonces es el 1, 0, 0, 1. Entonces sí, el phi de 1 de R es igual al 1 de R', ¿no? Es lo que estamos aquí. Entonces un morfismo de anillos con 1. Bueno, hay que ver. Entonces finalmente, para ver que phi es un isomorfismo,
basta mm, basta dar función una función phi que ahora vaya de r' en R, tal que psi compuesta con phi nos dé la identidad en R' y que la composición de phi seguida de psi nos dé la identidad uh, en R. Esa es una. La otra, no sé si la hayan visto, o sea, algunas veces se toma como definición. Phi es isomorfismo de anillos. Si uno, phi es inyectiva. Y dos, phi es suprayectiva, ¿no? Ajá. Vamos a dar. Noten que no estoy pidiendo que la phi sea aquí no estamos pidiendo que sea un morfismo de anillos, ¿no? Solo estoy pidiendo una función. Mucho de que eso creo que se puede dar como consecuencia. No recuerdo muy bien esa parte. Pero, o sea, si ya tenemos un morfismo de anillos phi con inversa como función phi, psi, que diga, esa psi va a resultar ser un morfismo de anillos. Bueno, ahorita luego checamos eso. Vamos a definir nuestra psi que va a funcionar, ¿no? Entonces, queremos definir psi que va de R, perdón, en R. Aquí tomamos elementos de la forma, elementos en el conjunto de matrices que son de esta forma. Ajá. Y pues la asignación es de nuevo muy canónica. Hay que mandarlo a más b raíz de 2. Es una función. Ajá. Entonces vamos a verificar solo una condición, que phi seguido de psi es la identidad. Entonces vamos a empezar con un elemento en R. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que le hace psi? Pues digo, phi lo que hace es mandarlo a la matriz A2B, BA. Ajá. Y luego, ¿qué es lo que hace psi? Pues psi lo que hace es regresar esto a la forma A, B raíz de 2. Entonces, pues sí, es claramente la identidad, ¿no? O sea, y la otra condición también es análoga. Empezamos con una matriz de la forma A2B, BA, y lo primero que es aplicar psi. Psi lo que hace es mandarlo a A más B raíz de 2. Y esto otra vez, por definición de la phi en un elemento de esta forma es A2B, B, perdón. Ya, ¿no? Entonces también es la identidad. Y por lo tanto, o en consecuencia, phi es un isomorfismo de anillos con uno, ¿no? Con uno. Bueno, a ver. Entonces, ahora lo que sigue, voy a hacer dos observaciones que necesitamos para un ejercicio. Entonces, la observación 1 es que si F es un campo, o sea, un anillo conmutativo con 1 en el que cada elemento es invertible, bueno, un campo y un ideal de F, entonces entonces la I, o sea, entonces el ideal
o es el ideal 0 o y es el total, ¿no? ¿Cómo verificamos eso? Pues de la siguiente manera. Entonces, pues supongamos que y no es el ideal 0, ¿no? Hay que ver que y es todo el campo. Entonces, claramente una contención es clara. Bueno, la contención de que y está contenido en F, eso es claro. Lo que vamos a hacer es para la otra contención. Entonces sea pues tomamos un elemento X en Y, X distinto de 0, entonces como X está en Y y ese a su vez es un subconjunto de F, entonces X está en F. Entonces, por ser Y un ideal, se tiene que A por X está en Y para todo A en F. Eso es porque Y es un ideal. Entonces vamos a tomar A en particular. En particular 1. El 1 de F lo podemos ver como X a la menos 1 por X, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo, este es el A que uso. Entonces eso pues está en I para... está en I. Y ahora, ya, entonces ya sabemos que por lo tanto el 1 está en el ideal. Luego, para Y en F, se tiene que, pues Y lo podemos ver como Y por 1 de F, ¿no? Y ahora este elemento está en F y este ya sabemos que está en el ideal. Por propiedad del ideal, pues el ideal absorbe la operación, ¿no? Esto vuelve a caer en I. Entonces, por lo tanto, para todo, bueno, eso está diciendo que si tomamos un elemento en F, ese lo podemos ver como Y, o sea, un elemento Y lo podemos ver como Y por 1F, ¿no? Pero 1F ya sabemos que el 1 está en I, entonces esto vuelve a estar en I y ya. Esto implica que F, esto implica que F está contenido en I y por lo tanto F es igual a I, ¿no? La otra contención era trivial. Vamos con la segunda observación. La observación 2 es que si F es un morfismo de anillos, es un homomorfismo de anillos. Algunas veces en lugar de decir toda la palabra homomorfismos, solamente voy a decir homomorfismo. Pero es lo mismo. Un homomorfismo de anillos. Entonces el conjunto que le voy a llamar kernel de phi, que son los elementos X en R, tales que phi de X lo manda al 0 de R', es un ideal de R.
Ajá. El kernel es un subconjunto de aquí del dominio, es como en grupos. Ese era un subgrupo en Moderna 1, ahora pues el análogo va a ser un ideal. Uno podría pensar, pues es un subanillo, pero no, va a ser un ideal. Entonces vamos con la demostración de esto. Para ver que es un ideal, hay que ver que si tomamos dos elementos acá, la suma está, y que si tomamos un elemento acá y un elemento en el anillo R, pues el producto de esos dos vuelve a caer en el ideal, bueno, en el kernel aquí. Entonces, sean X y Y en el kernel de F, o sea, en el que suponemos que es ideal, hay que ver que X más Y vuelve a caer en el que supuestamente va a ser el ideal, ¿no? Entonces, para ver eso hay que ver qué sucede con phi de X más Y. Entonces, para que X más Y esté en el kernel, pues tiene que suceder que la phi anule a ese elemento, ¿no? Entonces, pero como phi es morfismo de anillos, pues abre esa suma. Y X está en el kernel, entonces esto es 0. Y está en el kernel, pues esto también es 0, entonces esto es 0. Por lo tanto, la phi está anulando esta suma, lo que me dice que... Y así X más Y está en el kernel de phi. Ahora, la otra propiedad es que pues vamos a tomar a en R y X en el kernel de phi. Lo que hay que mostrar es que AX vuelve a estar en el kernel de phi. Entonces, y para hacer eso, pues simplemente hay que calcular phi de A por X. Como phi es morfismo de anillos, entonces aquí es phi de A por phi de X. Y esto nos queda phi de A, pero este es 0. Y esto sabemos que es 0, ¿no? Por lo tanto, X está en el kernel de phi. Entonces, con estas dos observaciones vamos a poder realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio 2, que lo que nos dice es sea phi de R en R', sea phi de F en R con F un campo y R un anillo con 1, ¿no? Un anillo con 1. Entonces phi es inyectiva. Bueno, aquí vamos a ponerle, todavía nos faltó, no, pues sí está ahí phi, pero no es nada. Un anillo con 1. Bueno, aquí hay que ponerle un morfismo o homomorfismo, como prefieran, de anillos. Bueno, pues ambos tienen un homomorfismo de anillos con 1. Entonces, phi es inyectiva. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Entonces, phi es inyectiva. Perdón, aquí hay dos cosas. Puede suceder que phi es el morfismo idénticamente 0. ¿Por qué no puede ser 0? Bueno, puede ser que no sea un morfismo de anillos con 1, ¿no? Porque si es un morfismo de anillos con 1, phi de 1F
va a 1R. Pero bien podríamos pedir que no fuera morfismo de anillos con 1, o sea, es un morfismo de anillos nada más. Ajá. Si es con 1, pues ya no puede suceder esto. Es forzosamente es inyectiva. Entonces, supongamos que phi no es idénticamente 0, o sea, no es el morfismo que manda todo a 0. Entonces, por la observación 2, kernel de phi es ideal, es un ideal de f, ¿no? Y por la observación 1, los ideales de un campo, o sea, por la observación 2, que el kernel es un ideal del dominio. Ajá, en este caso también pues de f. Ajá, y por la observación 2, la observación 1, lo que nos dice es que los ideales de f o son todo f o son el 0. Entonces, por la observación 1 es esto, o el kernel de phi es 0. Bueno, ese me hace que ahí nos van a faltar más teoría. Sí, entonces en el primer caso, si el kernel de phi es f, esto implica que phi de x es 0 para todo x en f, lo cual contradice que phi no sea idénticamente 0, ¿no? O sea, lo que está haciendo phi es mandar todo al 0. Eso no puede suceder. Entonces, por lo tanto, kernel de phi tiene que ser 0. O sea, este ideal tiene que ser el ideal 0. Y creo que nos falta ahí. Por lo tanto, phi es inyectiva. Ese por lo tanto, aquí lo que nos faltó fue la observación 3. Ajá. Vamos a ponerle sea f phi de r en r', un morfismo de anillos. Entonces son equivalentes. 1, kernel de phi es el ideal 0, y 2, phi es inyectiva. Ajá, o sea, con eso pues ya, salvo la observación 3 que no hicimos, pues es cierto el resultado. Ajá, bueno, ustedes chequen esa parte.